impresionado, donde fue tal vez, no sé, ¿cómo se sentiría usted ante esta situación? Difícil, ¿no? Pero ¿qué tal si esta noche usted cuestiona su mente? ¿Qué tal si esta noche usted se pregunta, ¿realmente yo creo que Dios no está muerto? ¿Será que yo dudo de la existencia de Dios? ¿Será que dudas de la existencia de Dios? ¿Qué pasa contigo cuando tu fe es probada? ¿Puedes pelear por lo que crees? Dile al que está al lado, ¿tú puedes pelear por lo que crees? ¿Lo que tú defiendes es una creencia o es una convicción? ¿Sabes por qué? Porque la creencia te hace dudar, pero la convicción es lo que te hace pelear. Tú la peleas, tú la defiendes. Hay mucha gente, hay un montón de gente que no sabe por qué creen lo que creen. ¿Estás dispuesto o estás preparado para defender tu fe y afectar a los que te rodean con tu conocimiento? ¿Estás dispuesto a afectar a la gente que te rodea con el conocimiento que tienes de Dios? Déjeme mostrarle rápidamente que bíblicamente había una situación similar a la de este joven. Bíblicamente había un hombre que no quería perder el tiempo, que quería enseñar la verdad de Jesucristo. Este hombre habló con convicción. Él tenía una fe total. Este hombre tenía ataque por todos los lados. Inclusive era atacado por filósofos. Este hombre fue expuesto ante un grupo, ante una presión para que realmente pudiera explicar la existencia de Jesucristo. Quiero que rápidamente usted lea conmigo Hechos, si me ayudan por favor, Hechos capítulo 17, versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ¿su espíritu qué? ¿Su espíritu qué? Viendo la ciudad entregada a la idolatría. 17. Así que discutía en la sinagoga con los judíos piadosos y en las plazas cada día con los que concurrían. Versículo 18. Y algunos ¿qué? ¿Algunos qué? Filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él. Y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Dice el versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago. Areópago. Tremendo. Querían reunirlo y querían llevarlo para saber cuál era la naturaleza de sus enseñanzas. Cierra sus ojos ahí donde está. Dígale, Espíritu Santo, que sea tu inteligencia, amado Señor, que sea tu sabiduría, que sea tu convicción, que sea tu palabra, que quites todo bloqueo mental y que descienda sabiduría de lo alto, porque tú la prometes en abundancia, en el nombre de Jesús, amén. ¿Qué cuenta la palabra? Cuenta la palabra que Pablo se fue para esta ciudad y que mientras esperaba a sus amigos, mientras esperaba a Silas y a Timoteo, dice la palabra que su espíritu ¿qué? Enardecía. ¿Por qué? Porque esta ciudad estaba llena de ¿qué? De ídolos. Era una ciudad llena de creencias falsas. ¿Saben qué dicen de Atenas? Que tenía muchos dioses, más dioses que en toda Grecia. Ellos tenían dioses por todos lados. Estos erigían altares a dioses desconocidos. Ellos decían el dios del agua, el dios del trueno, el dios del rayo. Ellos eran impresionantes, hacían homenajes divinos. Ellos estaban entregados a sus pasiones, estaban entregados a la glotonería, a la satisfacción. ¿Saben que ellos en qué creían? Que la vida era simplemente para vivirla en felicidad, pero a través de los placeres. Que ese era el único objetivo, vivir la vida a través de la felicidad, a través de los placeres. Ellos estaban entregados a la glotonería. Mire, estos griegos tenían unas letrinas y unos tanques para que cuando ellos terminaran de comer y se saciaran, iban a esas letrinas y lo vomitaban. Y vomitaban a tal punto que ya quedaban otra vez vacíos para volver a la glotonería y disfrutar una vez más de la comida. Tremendo. Estaban entregados simplemente a la satisfacción. Amantes de la sabiduría, pero no la sabiduría que hemos venido hablando en la iglesia y que hemos venido enseñando. No era la sabiduría de Dios, era la sabiduría que dice la palabra, diabólica, animal y terrenal.
Ellos eran amantes a esta sabiduría. ¿Saben cómo tenían esta sabiduría? Como un Dios. Entre más yo sé, más salvo seré. Entre más yo sé, más Dios seré. ¿Aló? Ellos tenían el conocimiento como un Dios. ¿Y sabe qué dice la palabra? Que a Pablo le dolió hasta el alma porque estaban deshonrando a Dios, porque tenía dolor de las almas que se estaban perdiendo, de estas almas de los atenienses. Se determinó a no perder el tiempo, a predicar la palabra. Dice que primero fue a la sinagoga, después fue a las plazas, que a donde quiera que estaba predicaba la verdad de Jesucristo y su resurrección. Tremendo. Dígale que está al lado, ¿estamos en la misma sintonía? Vemos en el versículo 18 que es atacado ¿por qué? Por filósofos. Unos creían simplemente y defendían que la vida simplemente estaba basada ¿en qué? En el placer, para evitar el dolor. Eran materialistas. Y los otros creían solamente en el universo, la naturaleza y Dios, todo en la ley divina y natural. El Dios de las aguas, el Dios de los árboles, el alma del universo. Ellos pensaban de esta manera. Estos filósofos no creían y no estaban dispuestos a entender la cruz. ¿Sabe qué entendían ellos? ¿Qué creían? Que los dioses del Olimpo descendían no para sufrir, sino para gozar en abundancia los vicios de los humanos. Entonces ellos no concibían cómo es posible que un Dios va a venir a ofrecer en sacrificio a su único hijo para salvar a los hombres. Este amor ellos no lo entendían. Ellos decían, no es posible que Dios venga. Ese no es un Dios sabio, ese no es un Dios poderoso. Esta no es la sabiduría. Ellos no podían entender. ¿Saben cuál es la filosofía de esos griegos? ¿Cómo buscar la salvación en uno que no se había podido salvar a sí mismo? ¡Qué tonto Pablo! ¡Qué charlatán! ¡Qué ridículo! Hoy quiero preguntarte, ¿cuál es tu filosofía? ¿Qué es lo que tú crees? Dígale que está al lado, ¿cuál es tu filosofía? ¿Cuál es tu creencia? Si Dios existe, ¿por qué Dios permite que se destruya lo que Él mismo creó? Si Dios existe, ¿por qué Él permitió que los niños murieran en ese bus que se incendió? Si Dios existe, ¿por qué vemos tanta maldad en el mundo? Si Dios existe, ¿por qué cada vez que prendemos el televisor hay malas noticias? Si no estás filosofando, entonces tal vez hay un filósofo en tu vida que te está diciendo, oye, ¿tú eres cristiano? Sí, y si tú eres cristiano y vas a la iglesia, ¿por qué te va tan mal? Si tú eres cristiano y crees en Dios, en un Dios vivo, ¿por qué tú no tienes el trabajo que quieres? ¿Por qué tú no tienes la pareja sentimental que quieres? ¿Por qué no te has podido casar? Si tú crees en Dios, ¿por qué antes de conocerlo estabas mejor de lo que ahora estás? Estás acabado, arruinado. ¿Por qué antes tenía y ahora no? Si tú crees en Dios, ¿por qué estás enfermo? ¿Por qué diagnosticaron cáncer? Si tú crees en Dios, ¿sabes? Todos los días te vas a enfrentar a filósofos. Yo no sé cómo reaccionas frente a los filósofos de este mundo, pero sí sé que Pablo tenía una convicción. Pablo tenía convicción y revelación divina. Fuera de eso, dice el versículo 19, que se los llevaron a esta junta. Tremendo, se lo llevaron. Era un tribunal de justicia. Allí se reunía el consejo, los altos, mejor dicho, la crema innata de los atenienses, el consejo más sabio. Los filósofos eran escogidos de la gente más rica, de la influencia de la ciudad, de la élite intelectual del mundo griego. Era un tribunal encargado de juzgar los casos de asesinato y de acusaciones de impiedad. Esto era más difícil que un salón universitario. Esto no era solamente un profesor de filosofía, era un consejo. Tal vez tú has sido llevado a ese tipo de lugares, a esos lugares donde tú crees que las personas son más importantes, a esos grupos famosos del colegio y del salón, a ese grupo exclusivo del trabajo, a ese grupo de la crema innata, donde tú te has sentido inferior, donde esas personas que tú crees más inteligentes y más sabias te dicen, oye, si tú crees, vas a la iglesia y crees en Dios, porque tú no tienes lo que yo tengo y lo que yo puedo hacer.
¿Por qué tú no conoces lo que yo conozco? ¿Por qué tú no estudias donde yo estudio? Y te has sentido tal vez opacado y has renunciado a tu fe, porque no estamos dispuestos tal vez a pagar el precio, porque tenemos solamente creencias que son derribadas por el miedo o por las reglas de este mundo o por fama, porque no estamos dispuestos a declarar que hay un Dios que vive. Pablo muestra una maestría a la oratoria tremenda y se para en medio de este consejo. Imagine esto. Y dice el versículo 22, Pablo se para en medio y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos. ¿Sabe qué le estaba diciendo? ¿Sabe qué? Observo que ustedes son sumamente supersticiosos. Hubiera comenzado con un insulto, pero es que él venía con la sabiduría de Dios, porque la palabra de Dios dice: mía la inteligencia, el conocimiento y la sabiduría. Él tuvo la oportunidad de pronunciar un magnífico discurso, breve pero profundo y teológico, y con un tacto para poder entrar en la mente griega. Y también dice: al pasar y fijarme por sus lugares sagrados, porque ellos tenían una cantidad de ídolos, al pasar y a pasear por esos lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Ellos tenían diversos altares: el Dios del trueno, el Dios de la fertilidad, el Dios de la castidad, el Dios de, póngale lo que quiera. Y entre ellos había un altar que decía esta inscripción: a un Dios desconocido. Y Pablo les expresa que en él hay un interés, porque le dice: pues bien que ustedes adoran a algo desconocido, que es lo que yo les anuncio. Los atenienses sabían que había un Dios mayor. No le conocían, pero sabían que había un Dios mayor. Sabían de la existencia de Dios, mas no le conocían. Pablo le dice: eso que veneráis sin conocerlo, eso que adoráis sin conocerlo, eso es lo que yo vengo a anunciar. Dios habló a estos atenienses del Dios verdadero, el mismo Dios de ayer, el de hoy y el de siempre, el tuyo, el nuestro. ¿Saben? Muchas personas vienen a la iglesia y dicen: Dios no está muerto. Y saben que existe Dios, dicen: Dios no está muerto. Pero la pregunta es: si realmente creen que Dios no está muerto, entonces ¿por qué no le hablan? Entonces ¿por qué no le escuchan? Entonces ¿por qué no le siguen? Personas que vienen a la iglesia y parecen esos altares como los de los atenienses, con un título y una inscripción que dice: yo creo en un Dios desconocido, porque no le permito que transforme ni cambie mi vida, ni me toque esas áreas que yo solamente quiero. Y vienen a la iglesia y tal vez dicen: sí, yo sé que Dios no está muerto, pero es un Dios que yo no conozco. Vienen a la iglesia, pero realmente no oran, realmente no leen la palabra. Vienen a la iglesia porque creen que solo es un Dios de templo. Y vienen tal vez a adorar culto, pero cuando salen de aquí creen que Dios ya no está, que es un Dios impersonal. Dicen: sí, yo conozco un Dios, yo creo, yo tengo fe. Pero en el momento que enfrentan el problema, la circunstancia, la dificultad, la tribulación y la prueba, se sienten defraudados del concepto de Dios y dicen: a lo bien, Dios no existe. Si existiera, pues no me pasaría esto. Si existiera, pues no pasaría tal cosa. Hay personas que tienen a un Dios como ese Dios entre los ídolos. ¿Sabe qué pasaba con estos atenienses? Entre esos tantos ídolos que tenían ese altar a un Dios desconocido. Muchos de nosotros a veces en alguna etapa de nuestra vida tenemos al Dios en medio de esos ídolos. Todos tenemos ídolos a quienes rendimos cultos o pleitesía. Son aquellas personas o cosas en las que creemos, en teoría o en práctica, que nos hacen creer, que llenan nuestra existencia. Son esos ídolos que polarizan nuestra vida. Son esos ídolos que nos encadenan. Son esos ídolos que nos esclavizan a ideales. Nos creamos una propia verdad, la convertimos en uno de esos ídolos. Nos dejamos llevar por los innumerables ídolos de este mundo moderno y los escogemos de acuerdo a nuestra vanidad. Ídolos como el dinero, el éxito, el prestigio, el poder, el placer,
la honra, la inteligencia, la ciencia. Dígale que está al lado, ¿cuál es el tuyo? Y a veces Dios está entre medio de esos. Sí, yo sé que hay un Dios, yo conozco, yo sé que hay un Dios. Pero es que es más importante la moda. Sí, yo sé de ese Dios, yo lo conozco. Pero es que es más importante mi cuerpo, el erotismo, el activismo, las nuevas tecnologías, los estimulantes, la realidad virtual. Todo esto se puede convertir en dioses cuando tú no tienes una buena administración, cuando el Espíritu de Dios no inyecta en ti ese espíritu nuevo. ¿Qué es el dominio propio? ¿Saben qué dijo el hombre más sabio del mundo? El más sabio del mundo dijo, el que tuvo riquezas, el que lo tuvo todo, el que lo conoció todo, dijo, el fin de todo discurso leído es este: teme a Jehová y guarda sus mandamientos, porque eso es el qué, el todo del hombre. El único fin de nuestras vidas, muchachos, es conocer a Jesús. Jesús vino a darnos luz, pero no nos comportemos como dice la Biblia. Vino la luz al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas. Después de este discurso tan tremendo de Pablo ante este consejo, ¿sabe? Solo algunos creyeron. Solo algunos creyeron. La mayoría no lo hizo. ¿Sabe por qué? ¿Cree usted que Dios no tiene la capacidad de decirte en este momento, ya me crees? En este momento cambias y en este momento vives para mí y me amas como nunca me has amado. ¿Usted cree que Dios tiene el poder para hacer eso? Claro que sí. Pero Él es un caballero. Él nos dio el libre albedrío. ¿Tú escoges? Dígale que está al lado, es decisión tuya. Tú escoges. Tú decides conocerle. Tú decides abrirle la puerta. Dice la palabra, he aquí, yo toco a la puerta y ¿qué? Y llamo, si alguno ¿qué? ¿Y qué? Abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es decisión tuya. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tremendo. Pablo se levantó y dijo ante esto. Y yo quiero que usted escuche lo que Pablo dijo, pero quiero que se ponga en pie y en medio de la administración usted pueda escuchar el discurso de Pablo. Póngase de pie, por favor. Y ahí donde usted está, cierre sus ojos, incline su rostro. Si alguien me ayuda con el piano, por favor. ¿Sabe? La palabra dice que solamente Él puede ponernos un corazón de carne, quitarnos el corazón de piedra y ponernos el corazón de carne y poner en nosotros un espíritu nuevo, un espíritu que viene de Él para hacernos entender y para que podamos obedecer sus estatutos. Yo quiero que usted cierre sus ojos y en medio de esta oración y en medio de esta administración usted pueda escuchar. Dígale al Espíritu Santo que le lleve, que le revele cómo fue ese momento donde Pablo estaba defendiendo su fe, donde Pablo estaba hablando con convicción, donde Pablo estaba enseñando a cantidad de personas supuestamente sabias que sí había un Dios. Cierra sus ojos. Cierra sus ojos. Cuando Pablo llega al medio de este lugar, ante este consejo, ante esta cantidad de personas sumamente intelectuales, inteligentes, ricas, con paradigmas y reglas, Pablo le dice, ¿saben? Ustedes tienen un altar y le han puesto al Dios que no he conocido. Ese Dios es el Dios que hizo el mundo, las cosas que en Él hay. Escuche esto, porque solamente el Espíritu de Dios le hará entender y le hará vivir y le dará convicción en su corazón. No es una película, no es una emoción, es el Espíritu Santo que pondrá en ti el querer como el hacer. Cierra tus ojos y escucha esto. Dice, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
oye, ábreme la puerta. Yo no solamente te escucho aquí, yo te escucho allá en tu casa, te escucho a donde quiera que estés. La palabra dice, clama a mí, yo te responderé. Dios no es un Dios ausente. Dios es un Dios sensible que envió a su único hijo para morir en la cruz, hacerse hombre para que entienda lo que tú y yo estamos sintiendo. Él siente lo que tú sientes. Él no es un Dios ausente, Él reconoce. No creas que solamente es en la iglesia. Muchas veces he salido de aquí diciendo, Dios no está muerto, pero es un Dios que no conozco porque no le he permitido que transforme mi vida y que cambie mi vida. Dice la palabra que Pablo dice, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase algo. Dios no necesita nada de usted. Dios lo que quiere es que tú le creas y le ames. Tú no puedes dar a Él, no puedes pagarle a Él, ni tu vida entera alcanzará para pagarle. Tu obediencia y tu corazón es la mejor adoración. Cierra tus ojos y escucha el poder de su palabra, porque no es palabra de hombre, es la palabra de Dios. Pues Él es quien da vida a todos y aliento a todas las cosas, decía Pablo. Y de una sangre ha hecho todo el linaje. ¿Sabe? Él ha hecho la creación. Todo en cuanto hay en el mundo, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la creó y la fundó. Él te creó a ti y ahora quiere que tú entiendas eso para que pases a ser parte de la familia de Dios, hijo, y como hijo, heredero. Dice la palabra, para que habiten sobre toda la tierra, la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Pablo dice, para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Y Pablo dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas, que también han dicho, porque linaje suyo somos linaje de Él. Oh Dios, gracias por mostrarte con esta grandeza. Oh Dios, hoy te pido perdón porque se me había olvidado que tú habías hecho el cielo y la tierra. Oh Dios, perdóname porque había vivido, Señor, una vida ausente. Había puesto en mi vida y en mi corazón a un Dios desconocido porque no tenía relación contigo. Hoy vengo, Señor, no solamente a ser un cristiano verbal, a decir Dios no está muerto. No, hoy vengo a conocerte. Hoy me comprometo a buscarte todos los días de mi vida. Hoy creo que en ti hay salvación. Hoy creo. ¿Sabe que más que conocimiento es que usted tenga la capacidad de creer? ¿Cree que Dios te amó tanto que envió a su único hijo para que diera su vida por ti? Perdóname porque me había creído tan poca cosa, Señor, cuando soy linaje. Estoy cubierta y bañada, cubierto y bañado con tu sangre. Ya no tengo mi ADN humano, tengo el ADN de Cristo que reabsorbe, anula y reemplaza mis emociones. Hoy vengo, Señor, a decirte que no es una película lo que me emocionó, sino tu Santo Espíritu. Hoy vengo a decirte, Señor, que reconozco que no eres un Dios muerto, que el que estaba muerto era yo. No te permitía que transformaras, no te permitía entrar en lugares aún íntimos, no te permitía, Señor, no entregaba las llaves, no entregaba el control porque me costaba. Estaba entregado a la satisfacción, a la glotonería, en medio de ídolos, tal vez el internet. Y me había vuelto disciplinado para ver programas de televisión, disciplinado para buscar en el internet, disciplinado para las redes sociales. Pero me había olvidado que el fin de todo discurso leído es temer a Jehová y guardar tus mandamientos, porque ese es mi todo, Señor. Esa es mi base. ¿De qué le sirve al mundo, Señor? ¿De qué le sirve? ¿De qué me sirve ganar el mundo entero si no te gano a ti, Señor? Si no tengo mi corazón y mi alma ante ti, Señor. Hoy vengo, Padre Celestial, a reconocerte
que salga de su boca: Dios, no estás muerto. Estás tan interesado en que la gente de allá afuera entienda que Dios no está muerto, cuando tú no entiendes que Dios está muerto en muchas áreas de tu vida. Estás tan interesado que tu hermano, tu mamá, tus padres, tal vez tus hijos o personas que te han agredido, te han maltratado, te han criticado, entiendan que hay un Dios que no está muerto cuando está muerto en tu vida, porque no tienes la capacidad de perdonar, de pasar por alto la ofensa, de rendirte ante Él y decirle: ok, Dios, aquí estoy, me dispongo delante de ti. Haz un alto en tu vida, haz un alto en tus rutinas, haz un alto en los afanes de tu vida, haz un alto a los planes que esta noche tienes, haz un alto y haz esta oración y dile: Señor, yo hoy te abro mi vida, te entrego mi corazón. Este es el momento de entender que Dios no está muerto. Hasta aquí, Padre Celestial. Hasta aquí de predicar de un Dios muerto en mi vida. Hasta aquí, Padre Celestial. Hoy reconozco que tú eres mi camino, que tú eres mi verdad, que tú eres mi salvación. Mi fe se había perdido, ya no creía, Señor. Mi problema me estaba dominando. Ya tenía dudas de que podías darme esa esposa, ese esposo que quiero. Ya tenía dudas que podías pagarme la universidad. Ya había dudado, Padre Celestial, porque había visto con mis ojos y, Señor, con los tuyos. Hoy vengo delante de ti a entender que tu palabra dice que si no tengo fe no puedo agradarte, papá. Que si no tengo fe no te conozco. Que si no tengo fe no puedo conocer. Que si no tengo fe ando como un altar predicando de un Dios desconocido. Hoy quiero tener la convicción de Pablo. Hoy tal vez quiero entender que voy a ser llevado a lugares altos, lugares con personas importantes, pero yo voy a defender mi fe con la convicción que aunque no lleguen las cosas que deseo y quiero, mayor son los pensamientos que tú tienes para mí, mayor son las cosas que tienes para mí, y decido creerte, porque tu palabra dice: bienaventurados los que confían, porque ellos jamás serán avergonzados. Toda la gloria y la honra es para ti. Dale un aplauso al Señor.